Estamos con la película de Carlos Sorín que nos acompaña para esta inauguración del ciclo, que es la película del Rey. Y la idea es un poco charlar con Carlos, con Inés y con Sergio, que ahora los voy a presentar correctamente, para hacer un poco, a ver, digamos, de qué se trata este ciclo de Cine Vuelve al Cine y qué trabajo han hecho alrededor de una gran cantidad de películas de la filmografía argentina. Bueno, muchas gracias por estar acá y acompañarnos. Hago la presentación, voy a sacar el machete porque siempre es complicado presentar a las personas. Empiezo por Carlos, que está acá al lado mío. Carlos Sorín estudió cine en la Universidad Nacional de La Plata y empezó haciendo publicidad para cine y televisión. En 1986 estrenó la película que hoy vamos a proyectar, que se llama La película del Rey. Le siguieron La era del ñandú, Eterna sonrisa de New Jersey, Historias mínimas, El perro. Acá teníamos una duda si la película se llama El perro o se llamaba Bombón el perro. Según el país. Acá se llamó El perro. Acá se llamó El perro. Por eso, digamos, ahí teníamos una duda cuando estábamos armando... No. En México los que hacen los videos piratas le pusieron El perro asesino. Ah, El perro. Gran título. Deben haber vendido bien. Claro, porque yo no la recordaba. Yo agarraba, estábamos hoy armando y decíamos Bombón el perro. Yo decía, yo la vi en su momento y decía, pero ¿se llama Bombón? En España Bombón el perro. Bombón el perro. Bueno, entonces perfecta la aclaración. El perro asesino para México. El camino de San Diego, La ventana y Días de pesca, es tu última película, ¿puede ser? Yo el que fuiste a 13 años. Ah, bueno, acá nos anticipa. Por su trabajo ha recibido más de 20 premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio Conex, Diploma al Mérito 1991, como uno de los 5 mejores directores de cine de la década 1981-1990 en Argentina. Al lado de Carlos está Inés de Oliveira César. Digamos, es representante de directores argentinos cinematográficos, es directora de cine también, dirigió La entrega en el 2001, Cómo pasan las horas en 2004 y Extranjera, ¿no es cierto?, en 2007. Sí, y algunas más. Y algunas más. Bueno, acá tengo algunas. En 2009 recibió el premio de Argentores al mejor guión adaptado y El recuento de los daños, basada en la tragedia de Edipo, es su última película. ¿Puede ser? No. ¿No? No, Entonces, no importa, porque la información nunca se actualiza bien. Está muy bien. ¿Y cuál es tu última película? Y la que voy a estrenar ahora, que se llama La otra piel. Ah, y está bien, pero digamos, estaba bien, digamos, si no está estrenada. No, la anterior fue Cassandra. Cassandra, perfecto. Y ahora me voy a equivocar con Sergio Rentero, digamos, vale la pena. Fue pionero en Latinoamérica con la primera postproducción de televisión en alta definición y también realizó la primera restauración digital en 2004. En 2016, con la compañía Gótica, gestó junto a DAC, que esto que decía es la sigla de Directores Argentinos Cinematográficos, el Plan Recuperar, que es un proyecto para restaurar una gran cantidad de clásicos contemporáneos de la filmografía argentina. Es así que ellos tres nos acompañan hoy como inauguración de este ciclo. La idea es ahora yo hacerles algunas preguntas a ellos, más o menos empezaría con Inés, digamos, que en qué consiste este programa y proyecto de restaurar las películas del cine argentino. Bueno, este proyecto consiste en, justamente como lo dice el nombre, no solo se trata de conservar, sino de recuperar. ¿Eso qué quiere decir? Que las películas puedan volver a ser proyectadas, que la gente las pueda ver, y para eso, dado todos los cambios tecnológicos que hay permanentemente, nuestras películas, digamos, del cine argentino, no se pueden proyectar como están, porque ningún canal, por ejemplo, aceptaría, después está Sergio acá para explicarlo bien, la parte técnica, por ejemplo, hay un estándar de calidad por el cual vos tenés que emitir la película con tales y tales estándares, ¿no? Entonces, fue tan brutal el cambio tecnológico que hubo que para que las películas no solo se conserven y se guarden, sino que además cobren vida y vuelvan a la gente, a que la gente las pueda ver, realmente hay que hacer un cambio en los formatos y no solo en los formatos, sino en los, ¿cómo se llama? En los soportes, como para que además esas películas vuelvan a generar derecho de autor, porque fíjate vos que una película como la película del Rey, que es una película fantástica, si no se hubiera recuperado, no se podría ver, y tampoco, o sea, son un montón de películas preciosas de nuestro cine que la gente se pierde verlas y que los directores se pierden además de percibir los derechos que les corresponden por esas películas. Entonces, nosotros desde DAC
DAC lo que tratamos de cuidar es que ese flujo, digamos, de intercambio entre espectadores y directores no se rompa, ¿no? Porque con películas que se guardan en el cajón o que se guardan simplemente en un museo, eso no se, digamos, no sucede, ¿no? Y por otro lado, esto fue posible porque Sergio Rentero con Gótica nos acompañó en esta idea, que en principio era un ideal, dado que, bueno, las política que hay, digamos, de conservación nacional no termina nunca de activarse. Entonces, si bien hay una ley y fue reglamentada hace ya 6 años, la Cinemateca existe, pero hasta el día de hoy, digamos, no ha producido mayor cosa. Entonces, frente a este vacío que se produce y esta gran necesidad, porque además la cantidad de películas argentinas preciosas que hay es cada vez más, es enorme. Nosotros tenemos un cine de autor además increíble. Es por eso que esto fue una iniciativa de DAC, decir, bueno, a ver, ¿de qué manera nosotros podemos hacerlo para preservar las películas, para preservar los derechos de los directores, para preservar a los espectadores que las puedan seguir viendo? Y bueno, ahí apareció Sergio. Sergio. Y una pregunta, el criterio, imagino que hay un montón de películas que ya, digamos, han pasado, digamos, por la restauración y recuperación, sí. Debe quedar también un volumen importante. Digamos, ¿cuáles son los criterios como para empezar? Por ejemplo, la primera película a restaurar, digamos, tiene que ver con un orden cronológico. ¿Cuál es el criterio? Mira, las películas se empezó a trabajar. Estado de la película. No, se empezó a trabajar del año 70 hasta el 2010, ¿verdad? Sí, 75 hasta el 2010. Acá hubo y hay todo un tema que tiene que ver con si existe o no el material, o sea, dónde está. Creo que en el caso de Carlos fue como una especie de búsqueda salvaje, arqueológica, encontrar el negativo, ¿no? El negativo fue que estaba en un laboratorio afuera, etcétera, que se vino a enviarla hacia acá, etcétera. Pero bueno, primero hay que evaluar eso, dónde está la copia existente, si es negativo, si es un positivo, en fin, etcétera. Luego hay un tema de derechos, porque si esa película, vamos a poner un ejemplo, la película de Carlos, pero los derechos, el productor no la quiere otorgar, por el motivo que sea, o no la puede otorgar porque se fue a la quiebra o lo que fuera, eso no se puede tocar, no se puede emitir, no se puede hacer nada, digamos, porque no se puede movilizar ya de por sí la copia física como para empezar a trabajar a partir de eso. Entonces, dentro de todas las películas que tenemos a partir de esa fecha, hubieron muchas películas que se pudieron empezar a restaurar en principio porque se consiguió la forma de que ya fueran los productores, los distribuidores o los directores, si eran dueños de sus películas, se dieran esos derechos, porque si no, no se puede. Luego también sí hay un orden que quizás tuvo que ver con películas que fueron más emblemáticas, obviamente, y que marcaron como un hito muy fuerte en el cine. Obviamente que se intentó también darle primero, para arrancar, una prioridad de esas, siempre teniendo en cuenta que no iban a ser obviamente las únicas tampoco, ¿no? Porque no es la idea. De hecho, se han recuperado ya, ¿cuántas? 54 películas ya, ¿no? Y el plan arrancó proponiéndose que iban a ser 100 películas, ¿no? Más o menos. Y muchas de esas películas ya se están viendo en la televisión, ¿no? En la televisión abierta, y se están viendo con muy buena calidad y muy buen rating, o sea que la gente las está viendo, o sea que esto ha sido realmente un éxito. Entonces, le vamos a dar la palabra al señor Sergio Rentero. Sergio, contanos, si querés pasarle el micrófono, digamos, un poco en qué consiste el trabajo, así ya a nivel un poco más técnico, digamos, en qué estado generalmente, o digamos, si puedes contar alguna idea, digamos, de las películas, digamos, o describir meramente cómo es el trabajo, en qué consiste.
Bueno, viste como en los presidentes que dicen por cada año de vida presidencial uno envejece 10 años. Bueno, ese es más o menos va a ser mi estado cuando terminemos el plan. El logo del plan es un rompecabezas, y creo que nada lo describe mejor. O sea, tenemos, como decía Inés, hay un serio problemas. Primero que no, había un desorden absoluto, es un desorden de soportes, derechos, laboratorios que cerraron hace años, cosas que se incendiaron, laboratorios que están cerrando ahora, derechos que no hay un 08 de las películas como los autos, o sea que los derechos se venden y nadie lo sabe hasta que aparece un señor y dice, acá me la vendieron y yo soy el dueño. Hasta ese momento no tenés ninguna manera de saberlo. O sea, todo es, todo es muy sui generis, no hay ningún tipo de control. No sé, no esperábamos hacer esto cuando arrancamos el plan, pero lo cierto es que tenemos como 500 películas, digamos, ordenadas, encontradas, por más que no entren al plan, o sea, se hizo un orden que nadie había hecho en años, o sea, ni cinematecas nacionales, ni el Inca, o sea, nadie había hecho semejante orden con respecto a quién tiene los derechos o quién se presupone los derechos y dónde están los soportes. Hay soportes perdidos, otros que logramos encontrar. Bueno, Carlos, el material estaba en el laboratorio Secler, que había sido comprado por otra empresa que ya no era un laboratorio y hubo que localizar dónde estaba, que llevaron meses, o sea, hasta que encontramos a un francés y después traerla de nuevo a Argentina, sin ningún tipo de apoyo, como siempre. Y acá está el negativo, y después pasó lo mismo con un montón de películas. Gracias por el fuego es un caso muy extraño porque buscando, encontramos latas de positivo y cuando abrimos había un negativo. Entonces encontramos los negativos de Gracias por el fuego, que estaban extraviados hasta ese momento. O sea, estaban dados como perdidos, porque hay una colección bastante grande de películas argentinas que se incendiaron los negativos. Cuando murió el padre que se llama Juan Crespo también, pero es el padre del otro Juan Crespo, un distribuidor. Cuando mudaron sus oficinas, guardó todo en su casa y se incendió la casa y se quemaron negativos, montones de películas muy buenas argentinas, o sea, películas de entre el 70, el 80 y hasta fines de los 80. Entonces se perdió un montón de material. Y después, bueno, localizar los soportes, hacer que todos lograr y convencer, no pudimos convencer a todos, pero hay algunos coleccionistas que tienen encanutados los soportes y no los entregan, que en realidad es ridículo porque no pueden hacer nada con eso, tienen que esperar 70 años. Si yo querés estar con la película del Rey, tenés que esperar 70 años después que se muera Carlos. O sea, es una ridiculez. O sea, ni siquiera ellos van a hacer uso de esa cosa, ostracismo, por llamarlo de alguna manera. Entonces fue una locura. No es que lo vi fácil. Yo realmente a la gente de DAC, ellos tienen una fe que yo no tenía, o sea, que yo no tenía ni en mí. Y cuando terminamos, como hicimos como una primera parte, dijimos, llegamos a 52, que son la cantidad de semanas que tiene un año, y yo realmente no podía creer, y aparte de la velocidad que lo hicimos, en menos de un año firmamos 52 convenios, localizamos materiales, y hasta recuperamos películas nuevas, o sea, porque, por ejemplo, el director era su partido, Burman, las películas no estaban en el país, o sea, le ordenamos las cosas hasta, no es que películas de Fabio, digamos, realmente estaba desordenada la cuestión en Argentina. Con respecto a lo te interrumpo un minuto. No existe en Argentina un proyecto de almacenamiento del cine argentino. Eso no. Ya por lo que estás contando, obviamente, que no es que vos vas a ir a un lugar así, digamos, de conserva, por ejemplo, como la Biblioteca Nacional, todo el material édito en el país. No, los únicos proyectos hoy que existen, o sea, los únicos 3 sitios serios que existen, saquemos el coleccionista privado, ¿no? Sí. El coleccionista privado, saquémoslo, que hay 1 o 2 que son serios porque tienen todo muy bien guardado. Lo que pasa es que la mayoría tienen copias, o sea, no son cosas que sirven a última instancia. Si no tenés más nada, es fantástico que se haya guardado las copias. Pero saquemos al coleccionista privado, hay 3 lugares que reúnen
básicamente todo, que son la Fundación Cinemática Argentina, que está ahí en Constitución, lo que era el edificio de crítica, el Museo del Cine, después hay otros lugares en el interior, o sea, hay varios lugares, y después lo que tiene el Inca. O sea, que el Inca también tiene el tema de que tiene copias, porque los productores cuando terminan la película, ahora ya no entregan copias, pero bueno, entregaban copias y Carlos no deja mentir, o sea, uno llegaba con el presupuesto justo y lo que le daba el Inca era la peor copia que salía del laboratorio, la primera, pero de nuevo, a veces esa copia que era la primera termina siendo lo único que quedó de la película, porque se enseñaron los negativos, o sea, se enseñaron los laboratorios, o sea, nosotros en Argentina tenemos una... creo que podemos cambiar el título de Historia de la Infamia por Historia de la Desidia, porque realmente cuando uno analiza qué pasó, hay un quiebre entre... acá me meto en otro lugar, que es falta la figura del productor en Argentina. Digo, tanto el productor como... No es que no existan productores, pero... O sea, faltan más productores como, por ejemplo, una Lita Stantic. Lita Stantic es productora, o sea, además que, bueno, tendrá su película, pero Lita Stantic es una productora y se encargó de cuidar los materiales de cada una de las películas que produjo, porque ella sabía que eso es como tener bienes raíces. En vez de una casa, tenés una película. Lita, Olivera... y Argentina Sonofilm, o sea, y paremos de contar. Entonces, el resto del cine, que el cine argentino es mucho, es vasto, ¿no? Realmente es prolífero, no tiene esa figura. Entonces, al director no se le puede pedir, porque el trabajo del director es otro, el oficio del director es otro. De hecho, el director, Hitchcock lo dijo muchas veces, el director termina cuando, o sea, termina, bueno, en Estados Unidos termina antes, pero en Argentina termina, entrega la película, y ya está pensando. Bueno, no spoiler, si no la vieron, la película, uno está pensando en la próxima. Entonces, no es algo que debe cumplir el director, es algo que debe cumplir el rol del productor. Y ese rol es... ¿Eso continúa hasta hoy en día? Digo, ¿o eso, digamos, podemos hacer como una especie de corte en el tiempo? Mira, ¿qué fechas? Hasta ayer continuaba. No es que hoy... exacto. Porque además no hay... no sé por qué, no lo sé explicar. Mira que estudié cine, todo lo que quieras, y no solo que estudié cine no es el tema, que viví el cine, digamos, del lado del otro lado, y hay como una distancia entre, o sea, o como una menospreciación de todos quieren al productor porque es el que te deja hacer la película, pero a su vez una menospreciación que no, el autor es o sea, el único es el director. Pero el que lleva adelante ese proyecto, o sea, al sacar la figura de la persona que continúa, o sea, no hay nadie que después que piense el producto en sí, porque el director terminó, ya está empezando la otra. El productor tiene que cuidar ese material para que lo pueda vender, para que... También hay un tema de que los productores no se forman. Es decir, el director tiene que saber un poco de lentes. O sea, bueno, pues tenés gente como Carlos, que sabe un montón, gente que sabe menos, pero el productor no se forma en el negocio intrínseco del cine. O sea, los productores, digamos, Spielberg, vos lees notas, por ahí tengo un ejemplo extremo, pero no es solamente Spielberg, pero lees notas donde él te hablaba de algo, lo que sería el HD, años antes que salga. En algunos casos estuvieron metidos en los desarrollos, pero en otros, este es mi valor. Yo hice películas, gané plata, la invertí, pero esta película yo la voy a vender porque cuando salga el Blu-ray la voy a pasar a Blu-ray y se va a volver a vender. Y obviamente detrás de esa gente tenés a las majors en Estados Unidos que hacen ese lugar de keepers, ¿no? De cuidadores de la propiedad intelectual. Eso es lo que falta en Argentina, pero en general, no es que falta en el cine. Uy, mira, justo el cine que no... O sea, entender que el capital intelectual, que en el caso de cine se transforma en un producto audiovisual, hay que custodiarlo, hay que cuidarlo, ya hay que pensarlo pensando en que después por ahí vas a tener que sacar un 8K. O sea, hoy yo no veo a la gente de cine pensando en el 8K. Y ya está el 8K, ya llegó, no es que va a llegar ya está. Ya hay transmisión en 8K, Netflix ya tiene cosas en 8K. Debo decir, bueno, yo no lo veo, pero no importa lo que uno ve o no en su casa, está.
Entonces, en un momento va a salir, o sea, empieza con Japón, después sigue con China, tenemos que llenar todos nuestros canales de streaming en 8K, no hay material. Al primero que compra es, mira, yo tengo mi película. Para aclarar un poquito 8K, porque yo, digamos, ya empezaste con un término, al menos yo, digamos, que es una especie de mejor imagen, de calidad de imagen, estás hablando 8K. Sí, 8K es... y mira, o sea, el estándar, el HD era 8 veces el estándar del PAL común, y el 4K son como 8 veces el HD o el 4K, o sea, es una cosa brutal. Claro, por eso estamos hablando de calidad de imagen y, digamos... Sí, calidad de imagen que ya al 35 no llega, o sea, hay muy poco 35 que pueda llevarse a 8K, o sea, muy poco, y cuando digo poco lo contamos con una mano. Pero las cosas que se están haciendo nuevas, las películas nuevas, no se están pensando ni para 6 ni para 8K para poder venderlas primero. Porque el tema es que ahora, o sea, siempre en el audiovisual hubo una carrera, digamos, tecnológica, o sea, el primero que vendía era el que tenía, obviamente que no es un bodrio, ¿no? Pero el que tiene un producto decente, y si lo tengo en esta definición, pero en la definición no, vendés el que tiene mejor definición. Y eso se sigue sin pensar. O sea, yo veo cómo pasan los años y veo a las nuevas generaciones cometiendo exactamente los mismos errores del pasado. Porque dentro de 20 años va a existir el plan recuperar para recuperar las películas, pero ojalá fuese solamente el tema de 8K. O sea, hoy graban películas en digital y las terminan, el negativo digital, para llamarlo de alguna manera, lo guardan en un disco rígido portátil, sin copia. O sea, ni siquiera otra más, otro mal. Entonces, no aprendieron. Entonces sigue sucediendo lo mismo, y a mí realmente cuando empezamos a meternos en el plan, nos hicieron una nota y yo dije, lo que más me preocupa no es el cine en fílmico, porque el fílmico está ahí, y el fílmico es un tanque, es decir, para destruir una película tenés que inundarla, o sea, si el material está más o menos, se la banca. Una película bien guardada en un ropero se la banca por años. Esas no me preocupan las que están en digital, porque esas sí digamos, pueden llegar a sufrir un problema muy serio, porque son mucho más volátiles. Y el trabajo consiste también en recuperar la calidad de imagen, me imagino, ¿no? Digamos, si la película está muy estropeada, se puede recuperar, hay cosas que son irrecuperables, digamos, digamos, ahí en qué para explicarlo más o menos para un neófito como yo. Digamos. Lo único irrecuperable es una película que no existe, o sea, una película incendiada, eso es lo único recuperable. El resto, algo se hace, o sea, mezclando negativos con positivos, o sea, siempre hay un proceso. Y sí hay un trabajo que es 50% tecnología de última generación y 50% seres humanos, porque hay cosas que hay que pintarlas a mano, no queda otra opción. Pero la película respetando el look original, aunque eso, si el director está vivo, lo decía el director, se puede respetar y decir, quiero hacer cambios, porque en ese momento, hace 30 años no lo puede hacer, se la pone técnicamente para que al ojo actual la película no desagrade, porque nos guste o no, si desagrada te cambian de canal. ¿Y qué más problemático, que esté dañada la imagen o el audio? ¿O son las dos cosas problemáticas? No hablemos del audio en las películas argentinas, porque ahí directamente me pongo a llorar. Es lo peor, o sea, el audio en Argentina en esa época era nefasto. La película, gracias a Dios, el negativo guarda y vos tenés el 100% de la cosa, digamos. Por ahí tenés un positivo y es peor, un negativo y es mejor. Pero está bien lo que quedó de imagen. El sonido se convirtió en un óptico, lo apretaron así porque para que entren esas banditas se rayó todo y es una cagada. El sonido en el 90% no guardaron, o sea, de nuevo, por ejemplo, la única persona que vuelve a encontrar que tiene los magnéticos, que era, bueno, no voy a explicar ahora porque es largo, era Lita Stantic de películas, pero no se guarda nada del sonido. Y vos decís, y hoy que es digital tampoco. Algunos los guardan, el resto es, yo pregunto, che, ¿y guardaron la sesión de Pro Tool que son todas las bandas? No, ¿para qué? Porque además del 8K vas a tener el 200.1, que si tenés las bandas lo vas a poder alimentar. Entonces, el sonido en el cine argentino es o sea, aparte en un momento el sonido era mono, entonces, Carlos, te lo puedes decir, los sonistas, la parte de los sonidos argentinos que yo empecé de chico de sonido, o sea que los conocí a todos, y son una fauna muy especial. Los de esa época, los nuevos no los conozco.
Pero son una fauna muy especial y además el mono te permite, o sea, lograr el mono grado, o sea, no había 2 canales, había uno, y ellos te decían, no, bueno, nosotros podemos hacer cualquier cosa, pues después se cumplía. Y se basaban en eso para hacer bastantes chantadas. Eso hoy lo estamos pagando con creces. Bien. Y el no haber guardado los originales, pues decimos, esto va mono, se destrozan las salas, se escucha, está todo bien, pero ¿y después cuando sale el estéreo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vende? Esto lo venimos hace años, la Gótica tiene 20 años y hace 15 había problemas con las ventas institucionales de películas nuevas. O sea, películas hechas hace un año, imagínate, películas hechas hace 30. Entonces sí, la desidia generalizada, también yo creo que es importante, o sea, si bien DAC tiene muchos años, el DAC que conocemos con la potencia es relativamente joven, y no estaba esa figura tampoco que concientice, a ver, derechos de autor. O sea, nosotros presentamos esto en la Academia, bueno, Argentina, o sea, estamos acá, les agradecemos, nos invitaron de la Academia de Hollywood para hablar del plan Recuperar, y la Academia de acá no puso, que soy miembro, no puso ni un tweet, che, se presenta el plan en Hollywood, no, o sea, a nadie le interesa. El tema es, no se hablan de los problemas, no se pedagogizan de los problemas, no se empiezan a entender que esto se ha dicho y verificado, digamos, en Hollywood, que la tienen clarísima. Es decir, acá estamos hablando de poner en valor películas que no estaban facturando, y facturan en Estados Unidos, y no, pero es de la Warner. Acá estamos hablando de derecho de autor para que gente perciba, para vivir. Es así de simple. O sea, se compraron un departamento, esto es como haberse comprado un departamento para invertir y haberlo dejado con humedad, que se caiga el techo, que vengan las termitas, las cucarachas, y cuando vienen a alquilar, si no te lo alquilo, no, como no me lo alquilás. Si es un desastre, es exactamente lo mismo. O sea, ese valor que está en el soporte y en el árbol de derechos, es decir, cuidar mucho a quién se vendió, cómo se vendió, cuidar. Nadie ayuda para los contratos, es decir, una historia muy, muy grosera en Argentina, que fue la historia de Volver, donde hay directores que firmaron a perpetuidad, cosa que o sea, no se puede firmar a perpetuidad. Entonces, nadie protegía eso. Entonces estaba todo a una cosa media western, ¿viste? La rápida. Se pasaban en una calidad que eran inmirables. La puedes ver hoy en día, mirá Volver y te das cuenta cómo se pasan. Se siguen pasando igual, hay películas en Volver que son vergonzosas. Yo dije, bueno, espero que con Recuperar les dé vergüenza. No, les da vergüenza. Pero así todos facturan, pero facturan ellos. Entonces hay que concientizarse que esto es una propiedad intelectual, que la película es una cosa, no es abstracta, porque parece que la película, los semiólogos, el arte muerto y todas las boludeces que vienen aplicadas en ese lugar, en la realidad de que hay que comer todos los días, que esa es la realidad. No hay un plato, o sea, no hay una versión virtual del plato de comida, tiene que ser real, no hay otra, o sea, ahí no hay semiología que valga. Ahí la película es un físico, es un soporte que cuidar, es como el departamento, el campo, la tierra, el auto o el cuadro. Anda a preguntarle a la gente que compra cuadros si los tienen así tirados. Pero da una sensación, hay como una esquizofrenia entre lo que la película es en la pantalla y esa cosa fea que son las latas ahí, tía, que son estéticamente feas. Como no, eso no es la película es esa magia, esa experiencia. Bueno, esa experiencia gracias a esa cosa fea, si no, no sucede esa experiencia. Entonces, falta eso, entender que estamos hablando de una propiedad y que hay que cuidarla como tal, porque en algún momento, por ahí, yo la vendí más de un año. Pará, quédate tranquilo, en 10 años capaz que la volvés a vender. Y si la tenés bien, seguro que la vendés. Porque hay un chino siempre necesitando tu película para llenar la grilla. Y pagan bien. Te hago una última pregunta y ya paso a preguntarle a Carlos para hablar un poco de la película. Como ha dicho Inés, han restaurado 52 películas y el proyecto tiene algún fin, digamos, la idea es seguir extendiéndose en el tiempo y obviamente lograr la restauración de la mayor cantidad de películas posible. Vamos a llegar a las 100 con vida y después vemos. Después ven, perfecto. Bueno, ahora sigo con Carlos, le voy a preguntar, vamos a hablar. Es difícil hablar de una película que ahora en breve vamos a proyectar y como se dice ahora, sin spoilear. Vamos a tratar de ser los más enigmáticos posibles, digamos, sin contar el final, ¿no es cierto? Más allá por ahí, algunos la vieron y ahora tienen la oportunidad de verla restaurada.
la película del Rey, ¿no? Se estrenó en el 86. 86. Lo primero que quiero saber es cómo llegas a esta historia de este loco rey de la Patagonia de 1860, digamos, ¿cómo te enterás de la historia, digamos? Si bien hay libros publicados, seguro, que yo, digamos... En el año 70, yo era director de fotografía y me llamó un director que en realidad era un diseñador gráfico llamado Juan Fresán, que quería hacer una película... El papá de Rodrigo, ¿no? El Papa de Rodrigo, exactamente. Que junto con Jorge Goldenberg, que fue guionista después de la película del Rey, querían hacer una película sobre Louis Antoine, que yo no conocía, el rey de la Patagonia. Y de una forma muy independiente, muy artesanal, fuera de la industria, con poco presupuesto, con amigos que ayudan, con gente que promete. Entonces salimos un equipo, armamos un equipo. En ese momento Buenos Aires tenía mucha bohemia y nos fuimos para el sur. Y bueno, lo que fue pasando, evidentemente desaparecieron las promesas, desapareció la plata y nos fuimos quedando solos. Y lo que fue pasando es más o menos lo que yo narro después en la película del Rey. Sí, claro. Y cuando yo la filmé me volvió a pasar lo mismo. Más o menos me quedé sin dinero y también una película que era de 8 semanas pasó a ser 14 semanas. Pero en los 70, o sea, 16 años antes o 15 años antes, viví esa experiencia. Esa película no se terminó nunca. Incluso creo que Juan Fresán quería, como le faltaba y quería contar la historia de cualquier manera, quería filmarla y creo que terminamos filmando algo en el Museo Sarmiento con las figuras de cera, o con maniquíes, no sé con qué. O sea, quería contarla de cualquier manera. Y tenía algunas ideas muy vanguardistas por necesidad, muy vanguardistas por la falta de dinero, que eran excelentes. Eran excelentes ideas, especialmente en un cine underground, como el que en esa época estaba muy en boga. Y bueno, y de ahí, 15 años después, me reúno con Jorge Goldenberg, que fue codirector, guionista y codirector de esa experiencia que se llamó La Nueva Francia, que terminó mal, o sea, que no terminó, y para hacer otra película que no tenía nada que ver. Y en los momentos de distensión, mientras tomábamos un mate, hablábamos de aquella experiencia y nos matábamos de risa, y hasta que dimos, pero ¿por qué no hacemos eso que nos estimula tanto, ¿no? Que nos parece tan cercano? Y bueno, decidimos cambiar la historia y empezar con la película del Rey. Salió solo el guión, porque obviamente nosotros nos tocaba de cerca, nosotros éramos los personajes. O sea que la historia de Fresán un poco es el génesis después para contar esa historia que Sí, vos vas a hacer, sí. filmándola también de vuelta en Y el sur. anticipaba la historia mía Porque cuando la filmé. la película se inscribe dentro de la tradición del cine dentro del cine, ¿no es Sí, en cierto? ese momento era casi un género, ¿no? Sí. O sea, Porque- estaba La Fortaleza Oculta, estaba La Noche Americana, había... Claro, incluso la película, cuento algo que está patente y es al principio, empieza con una entrevista de Fernando Bravo a un joven Chávez, se van a sorprender a verlo a Hugo Chávez muy flaquito, muy jovencito. La verdad que yo cuando ahora lo volví a ver, digamos, no, ni me acordaba, digamos. Es más, hasta que en un momento digo, uy, este Chávez. Su segunda película era. Y van a ver que hay un afiche, están en un estudio de televisión, le están entrevistando a este director que tiene el proyecto de filmar, y atrás se ve un afiche de The Wall y se ve La Rosa Púrpura del Cairo, que si bien es el cine dentro del cine, es la idea también del bovarismo por Madame Bovary, pero digamos, ya ahí hay un guiño a lo que va a ser un poco... No sé Sí, si en ese está- momento había varias películas, la de Karel Rice, o sea, era casi un género el cine Sí. de ciencia ficción. Después pasó, por supuesto, y ahora es más infrecuente, ¿no es cierto? Pero la historia que yo contaba, que en realidad la comenzamos a contar cuando vimos que la tragedia de este rey, que era un iluso, auspiciado por Napoleón III, para venir a formar el reino de la Patagonia, la Araucanía, en nuestro sur y en el sur chileno, y el catastrófico final era muy parecida a la historia del director que nosotros habíamos vivido con Juan Fresán, que también trataba de contar esa historia sin apoyo, se fue quedando solo, ¿no es cierto? Claro, porque la gran historia general es como una especie de nave de los locos, en realidad, digamos, ¿no? Digamos, están Exactamente. ahí, digamos, Sí, sí, un sí. grupo, digamos, de directores, productores, qué sé yo, vestuaristas, actores, actores de reparto, no actores. Sí, digamos, era una especie están con la de contingencia. la Armada Brancaleone. Sí.
Digamos, hay un clima hostil, que, digamos, y a su vez, digamos, es esta historia especular, que todo el tiempo está la historia del rey. Continuamente hay un diálogo entre entre esa realidad y lo digamos, que está contando. Y después, para hablar de la locación, la película está filmada en Caleta Olivia, como en un momento se menciona. No, hay varias. El escenario principal es Sarmiento, que queda a unos 70, 75 kilómetros de Comodoro Rivadavia hacia adentro, hacia el centro de la Patagonia. Ahí está esa especie de Valle de la Luna, donde pasan varias escenas. Después hay escenas que las filmé en el norte de Santa Cruz, escenario que yo vuelvo reiteradamente después, que es una cantidad de pueblos casi fantasmas que desaparecieron o fueron desapareciendo cuando levantaron el ferrocarril, como Jaramillo, como Fitzroy, y bueno, distintos decorados que estaban. Bueno, filmar en la Patagonia implica de que ir a un lugar vecino son 300 kilómetros, ¿no? O sea que... ¿Qué es lo que, porque esto también es bastante patente en toda tu filmografía, qué es lo que te tienta de filmar siempre en estos paisajes así patagónicos? Porque, digamos, es algo que se repite a lo largo de todas tus películas, digamos, que encontrás ahí que no encontrás, digamos, en ciudades... Hacer sufrir a la gente. ¿Sí? ¿Hay algo de Herzog ahí? Yo creo que es eso, yo creo que el cine nace del sufrimiento, no de la comodidad. No sé, realmente no sé por qué filmo ahí. No, ahora volví a Tierra del Fuego, además, en invierno, además. Pero hay dos cosas que, como reflexión posterior, no es que yo lo pienso y decido, voy a filmar allá por tal cosa. Yo tengo una especie de reflejo condicionado pavloviano, ¿no? Que es que filmar, estoy en la Patagonia y pienso en filmar. Pero es eso nada más, un reflejo condicionado. Pero a posteriori pienso, por un lado, voy a filmar esas zonas donde en ese momento, e incluso ahora, no hay ni celular, ni llega el celular, que a veces tenés que hacer 60 kilómetros de estación de servicio, que quizá hay internet. Eso te va separando de lo que te adhiere a la capital, al que pagar la tarjeta, que el banco llamó, que llegó la cuenta de tal cosa, que tu mujer te dice tal cosa, se va estirando y vivís una especie de aislamiento, y el equipo le pasa lo mismo, que es como un retiro espiritual, donde la película, porque además tampoco hay muchos estímulos de lo que te pasa alrededor, la película pasa a ser lo único importante, ¿no es cierto? Yo creo que eso ayuda en cierto sentido, no solamente a los actores seguro, pero yo creo que a casi todo el mundo. O sea, se forma una pequeña comunidad en el medio de la soledad que le hace bien a la película. Y la otra es una sensación, que eso si querés más romántica y un poco tonta, de que cada jornada de filmación es un esfuerzo físico, o sea, es una lucha contra la fuerza de la naturaleza. Y después de terminar una jornada de filmación en la Patagonia, con el viento, el polvo, la tierra y con todas esas cosas, y con los hoteles y con la comida que hay, con todo eso, uno siente, bueno, he ganado una batalla. O sea, hay algo de... que yo creo que no es un sentimiento mío, es un sentimiento compartido. De equipo. Sí, creo que sí. Y bueno, ya estamos sobre la hora, te hago la última pregunta. A 32 años del estreno de la película El Rey, bueno, ¿qué sensación tenés hoy de esa película, más o menos? ¿La tenés olvidada? Digamos, algo que decís, no, bueno, olvidada no, porque fue una película sí. que me abrió bastantes puertas, que después la cerré con la segunda, pero por suerte también me abrió la tercera, me volvió a abrir puertas. Es una película, bueno, yo ahora la haría distinta, la vi después de 15, 20 años, cuando la proyectaron en el Village. Creo que la película se nota mucho todavía el texto. Yo trato ahora de hacer un cine muy realista, donde no se note que alguien ha escrito todo eso. Ahí el texto es bueno y se nota que está escrito. Y la actuación es la actuación que corresponde a esa época, está bien. La película tiene quizá por momento demasiada influencia de mi formación publicitaria, cosa que después sistemáticamente traté de anular, un cierto barroquismo, un cierto virtuosismo de imagen que ahora no lo haría jamás, y tiene momentos de locura que están bien, que digamos, está bastante bien, dije. Bueno, muy bien. La verdad agradecemos la presencia de Carlos, de Inés y de Sergio. Un fuerte aplauso para ellos.